Nos quedamos el día de ayer hasta... ¿En este Emiliano o en esta? ¿O en esta? En esa creo. Nos quedamos en esta. Ah, es cierto. Cierto, y creo que ni en esa. Bueno, No, es más. Eso es adelante, un poquito. es de Vamos metformina. con lo de la... Ajá. Ahí nos La quedamos. del pastel, así, que se llama chiquita, sí, es esa creo. Exactamente, sale. Bueno. Está... Pensé que estaba hablando. Paso voy a hablar. Bueno, prácticamente este esquema, ¿sí? Nos va a indicar la reducción de la hemoglobina glucosilada según la intervención de cada uno de los diferentes medicamentos. Entonces, obviamente, esto es en base, ¿sí? A lo que comentan los diferentes artículos. De hecho, aquí abajo está la referencia. Sin embargo, en la práctica diaria vemos que es otro panorama. Aquí nos ponen que realmente la insulina va a disminuir entre 1.5 a 3.5% prácticamente el porcentaje de hemoglobina glucosilada, mientras que la sulfonilurea es del 1 al 2%. Obviamente, como habíamos comentado siempre, en cuanto a potencia, las que van a ser en primera línea sería sulfonilurea en cuanto a medicamentos por vía oral, y inyectable siempre va a ser la insulina, ¿sí? Tanto la insulina como la sulfonilurea las podemos combinar con cualquiera de los otros grupos de medicamentos. Entonces, continuando, ¿sí? Tenemos que vencer prácticamente la barrera de la insulinización. Los grandes problemas que ustedes van a tener para poder iniciar insulina a un paciente, primero que nada va a ser la desinformación que tiene el paciente sobre el uso de la insulina, ¿sí? Luego, la negación. Siempre el paciente va a decir, doctor, tengo diabetes de la buena, tengo diabetes de la mala, o tengo el azúcar alta, pero no soy diabético. Y, obviamente, los mitos y creencias. ¿En qué consisten los mitos y creencias? Principalmente en que me voy a quedar ciego, en que mi vecino la utilizó y se murió al poco tiempo. Entonces, todos esos prácticamente son las diferentes barreras que ustedes van a encontrar al querer iniciar insulina, ¿sí? De ahí que sigue. Prácticamente en cuanto a esas barreras vamos a caer a los diferentes tipos de insulina que ya sus compañeros más o menos les comentaron, ¿sí? Como ustedes saben, la insulina es una hormona la cual va a tener dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, ¿sí? La cadena beta va a tener en promedio 30 aminoácidos, mientras que la cadena alfa va a tener 21 aminoácidos. Prácticamente esta es la estructura original de cuando fue sintetizada la insulina en 1920, ¿sí? De aquí, prácticamente la insulina va a ser la encargada de unirse al receptor para poder permitir prácticamente la entrada de glucosa, ¿sí? A la célula y esta ser metabolizada. Obviamente, esta unión consiste en esto. Tengo insulina, ¿sí? Tengo glucosa, tengo insulina y tengo receptor. Entonces, prácticamente, al conectarse lo que es la insulina con un receptor, va a permitir la apertura de estos canales a través de el calcio y del papel que desempeña el potasio. Una vez que estos canales llegan a abrirse, va a poder entrar lo que es la glucosa y poder ser metabolizada. Entonces, prácticamente, la función principal de la insulina es permitir el paso de la glucosa hacia el interior de la célula. ¿Y cómo vamos a clasificar las insulinas? Las clasificamos en base a la estructura, que es una insulina humana, y análogos de la insulina. La insulina humana fue la estructura que ya vieron. En cuanto a los análogos de la insulina, prácticamente ya son los que fueron modificados a través de la genética, todo lo que es la biología molecular. ¿En qué consisten estos análogos? En modificar dos terminaciones, la glicina y la lisina, que ahorita lo vamos a ver. Y en base a la farmacocinética, ¿cuál es el concepto de farmacocinética y cuál es el concepto de farmacodinámica? Farmacocinética es todo aquello que el cuerpo, bueno, cómo el cuerpo metaboliza el medicamento, y la farmacodinamia es
es el efecto que tiene el fármaco en el cuerpo. La farmacocinética es la forma en que el medicamento es administrado, es metabolizado, es distribuido y es excretado. ¿Es correcto? ¿Y farmacodinámica es la forma en que actúa? Sí. ¿Así lo entiendo? Sí. Vale. Entonces, según la farmacocinética tengo insulina ultra rápida, insulina de acción rápida, intermedia, de acción prolongada y las mezclas. ¿Sí? ¿Cuáles son las que se utilizan con más frecuencia en la actualidad? Lo que es la insulina de acción prolongada y principalmente las insulinas de acción rápida. Las rápidas vamos principalmente para complicaciones agudas, mientras que lo que es la prolongada es lo que nosotros llamamos basal, es para un control. Esta misma la podemos utilizar con insulina de acción rápida o bien con algún otro hipoglucemiante oral. Las insulinas de acción intermedia, pues son 2 piquetes al día, yo creo que ya tendría que utilizarse. Mientras que las mezclas de insulina rápida e intermedia van a ver prácticamente los efectos que pueden tener. De forma que yo tengo insulina de acción rápida, Lispro, Aspar y Glulicina. Estas 3 las vamos a encontrar a nivel del mercado. Vamos a ver que su inicio es súbito, van a tener un pico a las 2 horas y a las 3 horas empiezan a disminuir para tener prácticamente una vida media entre 8 y 12 horas. Mientras que la de acción corta, vean cómo se comporta, sube, se mantiene, prácticamente 4 horas hace su pico y va a tener una vida media en promedio de 16 horas. La NPH, que es la más utilizada, se administra teniendo su pico máximo a las 5 y 8 horas y teniendo una duración en promedio de 20 horas. Mientras que una insulina de acción prolongada, llámese Detemir, Degludec o Glargina, ¿sí? Vean cómo se comporta Detemir, vean cómo se comporta Degludec y Glargina. ¿Sí? Prácticamente estas insulinas son basales y van a tener las características que uno va buscando. ¿Qué característica? 1, que sea de una sola aplicación al día. 2, que no tenga variaciones, por ende no va a tener hipoglucemia. 3, que no ganen peso los pacientes, ¿sí? Y en promedio que dure 24 horas. Entonces, 1, vida prolongada. 2, que no gane peso. Y 3, prácticamente que el paciente, ¿sí?, no haga hipoglucemias, ¿sí? Entonces, prácticamente este es el papel de las diferentes insulinas. La rápida, la regular, la intermedia y las lentas. Prácticamente esta, la Glargina U100, fue la base, ya que se inició desde 1992 y a partir de ahí empezaron a sintetizarse el resto. Hoy, esta insulina Glargina se conoce como Lantus, la misma que fue modificada en U300 que se llama Tolleo. Prácticamente este U300 le condujo a que estuviera más concentrada, o sea, con poquito tuviéramos mayor efecto. Entonces, la insulina basal prácticamente es esto. Aquí tenemos la insulina Glargina en 1992, sale Detemir en el 96, Degludec en 2010. Y ya en el 2008-2019 ya sale prácticamente la Glargina 300. Pero desde 1920 tenemos ya en el mercado lo que es insulinas con todas las modificaciones que ustedes pueden ver. En esta diapositiva ven cómo se comporta la NPH, que es de 12 horas, y ven cómo se comporta lo que es una insulina basal, ¿sí? Esta es la NPH, esta es la Detemir, y este es Lantus o Glargina 100. Prácticamente existe mejor estabilidad en la insulina Lantus en comparación con Detemir. Detemir tiene un pico y empieza a disminuir a las 24 horas. ¿Sí? Degludec es mucho más estable en comparación con Glargina 100. Obviamente esta estabilidad se la dan ciertas modificaciones en cuanto a su farmacocinética. Posteriormente de esta elaboran lo que es Glargina 100, que es Tolleo, y vean prácticamente el componente de Glargina 100 es
prácticamente muy similar a Degludec. Cuando estas dos se comparan, Degludec y Glargina 300, dado su distribución, pues podemos pensar que es igual. Sin embargo, cuando ambas se comparan, ¿sí? Hay un estudio que se llama estudio Bright y nos dice que Glargina 300 tiene menos episodios de hipoglucemia en comparación con Degludec. En cuanto al alcance de la hemoglobina glucosilada, fue la misma, pero el efecto de hipoglucemia fue menor en aquellos pacientes que iniciaron Tollero. Este es un esquema de insulinas basales. Es una acción intermedia, inicia 1 a 3 horas, ¿sí? El pico es 5-8 horas y la duración es hasta 18 horas. Mientras que los análogos de acción prolongada Glargina de Temir Degludec, el inicio es de 1.5 a 3 horas. El pico, no hay pico con Glargina, con Detemir el pico es dosis dependiente, que es prácticamente esta curva que estamos viendo, ¿sí? Mientras que la duración de 2 a 24 horas con Detemir, de 20 a 24 horas con Glargina 100 y con Glargina 300 es hasta de 36 horas. ¿Qué nos permite que la Glargina 300 sea mayor de 24 horas? Nos permite prácticamente que el paciente se la pueda aplicar 1 hora antes, 1 hora después, ¿sí? De el día de ayer. Por ejemplo, ayer me la puse a las 8 de la mañana, hoy me la puedo poner a las 10 de la mañana, me la puedo poner a las 6 de la mañana sin tener ningún problema. Entonces, prácticamente esta estabilidad que me da Glargina 300 es superior al resto de las insulinas. Entonces, prácticamente la insulina Glargina desde 1992 fue la base, ¿sí? Entonces, esta insulina fue el primer análogo de insulina basal introducido a la práctica clínica. Las ventajas farmacocinéticas y farmacodinámicas de Glargina sobre NPH incluyen larga duración de acción y variabilidad reducida. Entonces, prácticamente, estas grandes ventajas fueron las que hicieron que se desplazara la NPH. Un mayor número de pacientes tratados con Glargina logran y mantienen cifras de hemoglobina glicada en metas con menor riesgo de hipoglucemia. ¿A qué es lo que yo tengo miedo como médico, como especialista? A la hipoglucemia. Yo te inicio insulina y tengo que cuidar que el paciente no me haga hipoglucemias principalmente, ¿sí? Y esta es la modificación que le hicieron. Agregaron prácticamente en esta cadena alfa una glicina y en la cadena beta agregaron 2 arginas. Entonces prácticamente esto es glicina y arginina. Por eso es prácticamente insulina Glargina, por esta modificación que le hicieron. Esta modificación de estos 3 aminoácidos es la que van a permitir que esta insulina tenga mucho mayor estabilidad en cuanto a su farmacocinética. Y esto va a condicionar mayor estabilidad y prácticamente la adición de estas 2 argininas va a condicionar que existe una mejor solubilidad a nivel del pH, ¿sí? Y obviamente eso va a favorecer lo que es la farmacocinética. De forma que nosotros podemos tener una aproximación escalonada en el tratamiento de la diabetes. Como ustedes ya vieron, tenemos primero estilo de vida y tenemos otros antidiabéticos orales. Sí, pero esto van a condicionar que tengamos prácticamente una hemoglobina glicada mayor de 7. Actualmente, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Lo que hacíamos hace 1 año, 2 años, en la insulina basal, 1 vez al día, hasta tener el tratamiento objetivo. Esta la podíamos combinar con estos. Sin embargo, se podía apreciar que no había, ¿sí?, un adecuado control. Entonces dijeron, bueno, vamos a utilizar una insulina basal más una insulina rápida, conociéndose el esquema basal plus, quiere decir, administro una insulina de acción prolongada más una dosis de insulina de acción rápida. Y este basal plus lo utilizaban principalmente con la comida. Le ponía una cantidad de insulina a mi paciente y antes de que comiera le picaba el dedo y en base a los niveles de glucosa yo administraba la cantidad necesaria de insulina de acción rápido para tenerlo en metas. Después vieron que esto funcionaba y dijeron, bueno, vamos a hacerlo ahora tanto en la mañana como en la noche. Y pusieron el Basal Plus, ¿sí?, con 2 aplicaciones prandiales. Entonces, teníamos el piquete en la mañana, el piquete en la noche y la aplicación de insulina de acción rápida. Sin embargo, ¿sí?, continuaron modificándolo y dijeron, vamos a dar el Basal Bolo.
El basal bolo prácticamente son que en cada comida tenemos que aplicarle el dedo al paciente y aplicarle insulina de acción rápida más la insulina basal que ya le aplicamos. Entonces, como se dan cuenta, utilizando estos esquemas era un piquete en la mañana más 3 piquetes de insulina en cada comida, más obviamente los 3 piquetes en base al dextrox, en base a la glucemia capilar. Entonces era 1 y 3, 6 y 3 piquetes, 7 piquetes al día. Entonces, en promedio, 7 por 7, eran 49 piquetes que tenían que tener ese paciente a la semana, ¿sí? Entonces, prácticamente este es un esquema adecuado, sí es bueno, sí, permite sobre todo el control de la glucosa postprandial, pero obviamente para el paciente es incómodo. Entonces, ¿qué es lo que se hace actualmente para poder manejar la glucosa postprandial? Pues salieron todos los inhibidores del BP4 y los agonistas del GLP-1. ¿Por qué? Porque la biguanida no tenía el efecto que uno hubiera querido en cuanto al control de la glucosa postprandial. Y entonces, prácticamente esto, lo amarillo, es la NPH. Vean, aplicada a las 7 de la mañana, su pico máximo empezaba a las 10 de la mañana, 3 horas después, y era de las 10 prácticamente a las 4 de la tarde, presentando una caída el resto de la... Entonces, teníamos descubierto estos picos, tanto el desayuno, comida y cena. Entonces, esta es la glucosa y esta es la insulina. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues prácticamente fue la modificación al aplicar primero en la comida el esquema basal plus. Es decir, voy a poner una insulina basal como es la glargina y en esta aplico un bolo de insulina de acción rápida. Este es un esquema basal plus, muy parecido a la liberación de la insulina desde el punto de vista fisiológico. En este esquema ya yo tengo 2 dosis de insulina de acción rápida. Tengo una insulina basal, ¿sí? La que ustedes gusten, glargina, de Temir, de Gludet, Toyo, la dejo basal y estoy aplicando prácticamente el requerimiento de una insulina de acción rápida. Aquí en este caso es la glulicina. Y tengo un esquema basal plus con 2 aplicaciones. Y tengo el esquema basal bolo. Tengo el esquema basal y en cada comida tengo el bolo. Y esto va a permitir que yo tenga un adecuado control de la glucosa postprandial. Esto es lo que ocurría prácticamente con la insulina premezclada. Recordemos que también existen insulinas premezcladas, 75-25. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy poniendo 10 unidades de insulina, 7.5 son de la insulina de acción intermedia, en este caso, y 2.5 de la insulina de acción rápida. Entonces, ¿qué va a condicionar esto? 1, ¿sí? Vean el comportamiento de las premezclas. Este es el pico de la insulina de acción rápida y este es el pico prácticamente de la NPH o de la insulina de acción intermedia. Quedamos nuevamente libres los picos postprandiales. Y estos picos son los que van a condicionar alteración en la glucosa postprandial. Y estos picos de insulina de acción rápida por la premezcla es el riesgo de que mi paciente haga hipoglucemias. De forma que, ¿cómo debo de iniciar una insulina de acción basal? Iniciar con una inyección única de insulina basal. Normalmente los laboratorios te dicen utiliza a 10 unidades de inicio, ¿sí? O 2 unidades por kilogramo de peso. ¿Qué quiere decir un paciente de 70 kilogramos? Vamos a iniciar prácticamente 14 unidades. ¿A qué horas es lo indicado aplicar la insulina? Lo ideal es aplicarlo por la noche. Es lo que comenta la literatura. Cuando uno ya tiene más experiencia, la pueden aplicar en la mañana o en mi caso yo la aplico a las 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces, prácticamente iniciar con 0.2 unidades por kilogramo o 10 unidades dependiendo de la prácticamente experiencia que ustedes tengan. ¿Sí? Aquí, ¿cuál sería la principal complicación? Es vigilar los estados de hipoglucemia. Una vez que yo le inicie a mi paciente insulina a 10 unidades, debo revisar la glucosa plasmática en ayuno de forma diaria. Y voy a ir incrementando dosis en 2 unidades cada 3 días hasta que la glucosa plasmática
en ayuno sea de 80 a 130. ¿Qué quiere decir? Que inicio el día lunes, martes, miércoles, el jueves pido glucosa y le tengo que ir incrementando 2 unidades. En el caso del paciente que tiene 70 kilos y le hice 14, le voy a llevar a 16. Algunos podemos iniciar a punto 3. Punto 3 por 100 serían 21 unidades. ¿Sí? Y aquí va mucho a depender lo que es la hemoglobina glucosilada. No es lo mismo un paciente con hemoglobina glicada de 8 a aquel paciente que tenga hemoglobina glicada de 13. El paciente que tiene hemoglobina glicada de 13 le puede iniciar incluso a punto 4. ¿Sí? Y no va a tener ninguna repercusión. El paciente que tiene hemoglobina glicada de 8 lo puedo iniciar con punto 2. Y estas insulinas prácticamente son basales. Recordemos que no me van a cuidar los picos postprandiales, por lo cual tengo la obligación de darle un medicamento que me cuide los picos postprandiales, como lo que vimos, una vigonida o bien un inhibidor del DPP4, ¿sí? O incluso la puedo combinar con un inhibidor de los GLT2, ¿sí? Siempre utilicen los inhibidores de DPP4 en los extremos, en la mañana y en la noche. Y en un momento dado, a las 3 de la tarde, podemos iniciarles un inhibidor de los GLT2, principalmente Jardian o Forxiga, ¿sí? Que se puede también combinar con una vigonida. Si se dan cuenta, en este aspecto ya tenemos una triple terapia. Podemos tener un inhibidor del P4, un inhibidor de los GLT2, una vigonida e insulina. Tenemos un paciente con 4 medicamentos que nos van a permitir llevar a nuestro paciente a las metas de control. Entonces, yo inicio insulina de forma basal, puedo iniciar una vigonida más, un inhibidor de PP4 en la mañana, a mediodía puedo dejar un inhibidor de los GLT2 con una vigonida, y en la noche, nuevamente, el inhibidor de PP4 con la vigonida. Ahí prácticamente son 4 medicamentos con los que yo tengo a mi paciente. ¿Sí? Entonces, los análogos a la insulina basal sí ofrecen ventajas sobre la insulina humana. Tiene un perfil de acción más fisiológico. En el caso de Glargina, ofrece menor variabilidad glucémica, reduce el riesgo de hipoglucemia y está asociado a menos ganancia de peso. Todos los pacientes a los que le iniciamos insulina, el primer efecto es ganancia de peso. El miedo que tiene tanto el médico como el paciente es la hipoglucemia. Y prácticamente vemos que no ocurre con ellos variabilidad glucémica. Esta variabilidad glucémica prácticamente se refiere a los estados de hiperglucemia postprandial. Estas son prácticamente, ¿sí?, lo que nos dicen las guías del 2019. ¿Sí? Entonces, las guías del 2019 nos ponen prácticamente como algoritmo el iniciar ya no la metformina, iniciar un agonista del GLP-1 o un inhibidor del DPP4, siempre y cuando el paciente no tenga riesgos cardiovasculares. Si tiene riesgos cardiovasculares, ya me están indicando que le agrego un inhibidor de los GLT2. De forma que en el tratamiento de la diabetes, yo tengo que tener un impacto antipreglucemiante de la glucosa plasmática en ayuno y de la glucosa plasmática postprandial. ¿Qué quiere decir? Que tengo que cuidar esta, para poder tener una adecuada disminución de la hemoglobina glicada. El enfoque en ambas nos va a permitir esto. Ahora, prácticamente, ¿qué debo de cuidar? ¿Sí? Aquí tengo prácticamente una guía. Pacientes que tienen hemoglobina glicada menos de 7.5, yo le puedo iniciar metformina, un GLP-1 o un inhibidor de los GLT2. Si se dan cuenta, ¿sí?, un inhibidor de PP4, ¿sí?, principalmente. Entonces, esto es lo que nos decían las guías. Vas iniciando y inicia la metformina, ¿sí?, siempre y cuando no tengan riesgos cardiovasculares. Aquellos pacientes que tienen una hemoglobina glicada mayor de 7.5, aquí se dan cuenta, me ponen nuevamente la metformina, ya combinada con un GLP-1, metformina combinada con GLT2, metformina con inhibidor de DPP4. ¿Sí? ¿Por qué? Prácticamente por la potencia que tienen estos pacientes, esta hemoglobina puede en un momento dado disminuir a lo que son los niveles, ¿sí?, de meta. Pero, ¿sí?, ¿en quiénes puedo utilizar triple terapia? También en estos pacientes. ¿Sí? Y ven cómo la combinan. Metformina más una sulfonilurea.
más un GLP-1 más un inhibidor de los GLT2, principalmente. ¿Sí? Aquí, esta sulfonilurea tiene una potencia, como ya lo vieron, y esa potencia puede condicionar un descenso inmediato de la hemoglobina glicada. Aquí mucho va a depender prácticamente del tiempo de evolución que tenga el paciente. Un paciente que tiene entre 3 a 5 años es una buena indicación darle sulfonilurea siempre y cuando el paciente no tenga obesidad. Con sobrepeso podemos valorarlo, pero ya con obesidad ya no. Yo creo que a estos pacientes lo ideal es darles un agonista del GLP-1. Prácticamente como tenemos en este caso. Prácticamente GLP-1 y tenemos los inhibidores de los GLT2. Estos son los dos medicamentos ya que se están valorando como inicio en aquel paciente que es diabético. ¿Sí? ¿Cuáles son las grandes contrariedades? El costo. El costo del GLP-1 está arriba de 3,000 pesos y el inhibidor de los GLT2 está arriba de 1,000 pesos. Entonces, muchas veces, si no tengo esto, el GLP-1 puedo dar un inhibidor de DPP-4. ¿Sí? Y de esta forma, para poder controlar mi glucosa plasmática en ayuno y glucosa plasmática postprandial, tengo una insulina basal, ¿sí? Tengo un agonista del GLP-1, tengo metformina, tengo sulfonilureas, tengo tiazinidiones y los inhibidores de los GLT2. Todos estos me pueden condicionar un adecuado control de la glucosa plasmática en ayuno. Y para cuidar la glucosa plasmática postprandial, tengo, obviamente, insulina de acción rápida, que son las prandiales. Tengo también los GLP-1, ¿sí? Aquí, de acción prandial, que quiere decir prácticamente de acción corta, como lo que es el liraglutide o el lixenatide, cualquiera de los dos. Tengo los inhibidores del B4, tengo prácticamente los inhibidores de la alfa-glucosidasa, ¿sí? Principalmente la carbosa. Entonces, estos son los medicamentos que pueden permitir el control adecuado de lo que es la glucosa postprandial. Entonces, por lo que un enfoque diferente, tendríamos que resolver las múltiples alteraciones fisiopatológicas de la diabetes a través de la sinergia de sus mecanismos de acción. Lograr una potente reducción de la hemoglobina glicada mediante el control integral tanto de la glucosa plasmática en ayuno como de la glucosa plasmática postprandial. De forma que si yo pongo mi octeto ominoso, ¿sí? Necesito dos medicamentos. Un medicamento que me cubra un porcentaje y otro medicamento que me cubra otro porcentaje. En este caso, la insulina basal me cubre prácticamente todos esta alteración, la secreción de la insulina, la producción de glucosa en el hepático, el almacenamiento y la liberación de los agonistas del GLP-1. Si esto lo combino con los receptores de los GLP-1, voy a cubrir los 7 mecanismos. Solamente me faltaría uno. El mecanismo que no estaría cubriendo aquí es el mecanismo de la reabsorción de glucosa a nivel del riñón. Por lo que si yo le agrego aquí un GLT2, prácticamente voy a cubrir los 8 mecanismos que en un momento dado se pueden presentar como defectuosos. ¿Y qué tengo con esta combinación? ¿Sí? Con esta combinación tengo la combinación de una insulina basal y un GLP-1. ¿Sí? Que prácticamente el compañero nos los puso en un estudio. El objetivo de esta combinación es producción de glucosa mediante la disminución de la gluconogénesis, ¿sí? Que va a condicionar disminución de la glucosa de ayuno y liberación de insulina dependiente de glucosa, favoreciendo el efecto incretino, disminución de la secreción del glucagón, retraso del vaciamiento gástrico y las excursiones de glucosa postprandial. Que esto prácticamente nos va a dar un análogo del GLP-1. Entonces, si yo combino la insulina basal con un agonista del GLP-1, prácticamente voy a tener un control óptimo en cuanto a las metas de la hemoglobina glucosilada. ¿Sí? Y esto yo lo tengo, ¿sí? Algo que se llama Soliqua. Tengo la combinación de una insulina basal combinado con lixenatide. Y esto es un estudio que se llama Lixilan, en el cual combinan estos dos medicamentos para un adecuado control de la glucosa. Entonces, si yo, concluyendo, la sinergia de estos dos mecanismos van a permitir mayor eficacia de cada componente por separado, ofrecer mayor tolerabilidad a nivel gastrointestinal
conveniencia en la aplicación con un régimen simplificado, menor costo que ambos componentes por separados, actúa en los 7 de los 8 defectos fisiopatológicos de la diabetes, es un potente reductor de la hemoglobina glicosilada, mitiga el incremento de peso, mismo riesgo de hipoglucemia y menor proporción de eventos gastrointestinales, una sola aplicación al día y menor costo que ambos componentes por separados. Entonces, prácticamente el enfoque en cuanto al control de la diabetes, sí, se requiere un enfoque diferente. La combinación de una insulina basal de un análogo del GLP-1 proporciona la sinergia que ya vimos y prácticamente sería lo ideal en este momento para muchos de los pacientes. Combinar una insulina, un análogo, con un GLP-1 y yo le agregaría un inhibidor de los GLT2 para poder compensar los 8 mecanismos defectuosos. Entonces, prácticamente, ¿sí? El interés aquí es que ustedes pudieran entender el uso de las insulinas, cómo lo vamos a administrar, cómo lo vamos a iniciar y sobre todo las combinaciones que en un momento dado se pudieron haber llevado a cabo. Entonces, nosotros lo que les quise compartir fue esto, la eficacia de los diferentes antidiabéticos orales. Ya el compañero puso múltiples artículos, múltiples estudios, los cuales comparaban la eficacia de un inhibidor del BP4, la eficacia de los inhibidores de la alfa-glucosidasa y eficacia de los inhibidores de los GLT2. Nos puso el estudio en cuanto combinaba la vidagliptina con la linagliptina, nos puso el inhibidor de los GLT2 a través del estudio en Parret, y con los GLP-1 nos puso prácticamente el estudio Sustain y le faltó el Rewind. Y en cuanto al uso de los GLP-1, nos puso el estudio líder con liraglutide y nos puso prácticamente el estudio Sustain también, ¿sí? Que también tiene un excelente a nivel de control de peso y en el control de la glucosa, ¿sí? Entonces, prácticamente, ¿qué nos falta? Solamente algunos ejemplos en cuanto al control de la glucosa, ¿sí? Yo espero mañana poderlos presentar, algunos casos clínicos y las diferentes combinaciones. ¿Dudas? Doctor, tengo una duda. Dime. Cuando usamos las insulinas basales y, por ejemplo, usted hablaba de agregar un medicamento para evitar la glucosa postprandial se elevara, ¿a qué dosis van a ser estos? ¿Van a ser a dosis máximas o una dosis un poco más baja? ¿Una insulina basal con qué, perdón? ¿La combinación? ¿No te escuché el último? Sí, una insulina basal con algún medicamento, un inhibidor de las TPP. Tú lo que vas a hacer es darle la dosis normal. O sea, punto 2, punto 3 para empezar, ¿sí? Esa insulina basal siempre te va a estar previniendo la glucosa plasmática en ayuno, pero no la postprandial. Entonces, lo ideal es que si tú ya utilizas la insulina basal, agrégale el manejo postprandial. Una vigonida, ¿sí? Media tabletita de metformina después de cada alimento, o bien le puedes dejar el inhibidor del PP4. Yo lo que hago es la insulina basal, ¿sí? Y le agrego la combinación, una vigonida con el inhibidor del PP4. Hay lo que se llama Hanumed, hay lo que se llama Galbus, ¿sí? Y eso los doy prácticamente, si el paciente no está tan descontrolado, lo doy a mediodía, ¿sí? A las 2, 3 de la tarde, después de comer. Y solamente agrego metformina después del desayuno y después de la cena. Pero ya tengo a mi paciente con una insulina basal, ¿sí? Entonces, prácticamente esos medicamentos tienen la gran ventaja de que no te van a hacer hipoglucemia, ni la vigonida, ni el inhibidor del P4. ¿Por qué? Porque solamente van a potencializar lo que es el efecto incretina. Aún, si tú das Jardiance o das empaglifosina o das canaglifosina, tampoco ellos te hacen hipoglucemia. ¿Por qué? Porque solamente ese requerimiento, no van a reabsorber la glucosa, ¿sí? Prácticamente no te hacen hipoglucemia, a diferente de una sulfonilurea. La sulfonilurea sí te va a hacer una hipoglucemia. Entonces, tú puedes combinar la insulina basal con una tiazulinediona. La tiazulinediona lo que va a hacer es favorecer prácticamente esa, ahora sí, que sea más afín lo que es la glucosa
con la insulina, ¿sí? Por el tipo de acción. Recordemos que la testosterona actúa a nivel de músculo, a nivel tejido adiposo, pero el gran efecto de una testosterona es que subes de peso. Si ya con la insulina subes de peso y agregas prácticamente pioglitazona, vas a subir aún más de peso, ¿sí? Entonces, esos son los grandes efectos secundarios. Pero si tú das tu insulina basal con metformina, das la insulina basal con inhibidor del PP4, das tu insulina basal con inhibidor de los GLT2, tu paciente va a tener excelente respuesta. Ahora, si el paciente tiene recurso, dale una insulina, la puedes combinar insulina con el agonista del GLP-1, pero de acción rápida, lixanatide o liraglutide, ¿sí? Ahora, le puedes dar insulina basal y le puedes dar también lo que es un agonista del GLP-1 de liberación retardada, ¿sí? Prácticamente el dulaglutide o el semaglutide son excelentes, ¿sí? Esa combinación es muy buena. Yo tengo pacientes que están con esa combinación más el inhibidor de los GLT2 y tienen excelente respuesta, ¿sí? Obviamente, el único problema es el costo.